Muy bien, pues empecemos. Entonces, la vez pasada, pues ya ven que no estuve, entonces me hicieron un procedimiento. Todo salió bien. Tengo seguimiento el jueves. Sí voy a venir, nada más que nos vamos a ir temprano. Voy a terminar la clase a las 2, pero sí vamos a estar aquí un rato. Entonces les hice un video y este video se los enseñó. Les pongo el sustituto. No sé si las personas en línea, por lo menos si no lo vieron aquí, lo vieron en casa, porque Sí, yo lo vi en vivo. sí, porque había problemas de conexión en la mañana. Creo que en la tarde se solucionaron. Entonces, básicamente, esa lección complementa lo que es la lectura. Entonces, yo les encargué que leyeran el Eutifrón. ¿Sí lo leyeron? Sí. Ahora, ¿de qué se ¿Cuál, trata? maestro? ¿Cuál? ¿Leer cuál? El Eutifrón, les dejé la liga en el chat para que lo leyeran. Eutifrón. Eutifrón. No fue, fue el otro. O este. Entonces les encargué que lo leyeran. Para aquellos que lo leyeron, ¿de qué se trata? Pues yo lo que entendí es que el Eutifrón Ajá. está queriendo como que tenga su papá como como que ¿cómo se dice? Que lo den como un tipo que lo metan a la cárcel, ¿no Ajá. se llama eso? Sí. Pero, ajá, porque supuestamente mató a alguien, pero habla de algo de pío e impío también. Ajá. Sí. Ajá, y a lo último, pues ya no entendí si sí lo metieron a la cárcel a su papá o no, pero Sócrates quería ser como tipo, como su discípulo o aprendiz, algo así, y quería que él le enseñara como más cosas, como que Ajá. le explicara más cosas, algo así, pero el Eutifrón como que da mucha vuelta para explicarle algo a Sócrates y Sócrates le hace como muchas preguntas también, ¿Mm? como que sí es un poco mareado, Ajá. Sí, sí, sí. pero no, eso fue lo que yo entendí. Muy bien. Sí, eso de que Sócrates quiere ser discípulo de Eutifrón es sarcasmo, no es serio. Okay. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Porque básicamente lo halaga, pero son halagos sarcásticos, o sea, no. Ok, porque yo lo pensé como que si Sócrates estaba como muy emocionado con con el Eutifrón. No, lo que pasa es que Sócrates era como un troll de sus tiempos, Ah, pero ok. básicamente él es el padre del análisis crítico clásico. Pero a él también como que le iban a hacer un juicio, ¿no? O algo Sí, así. Ok. sí, en el caso de Sócrates, a Sócrates le van a hacer un juicio, le hacen un juicio, porque según estaba contaminando las mentes de la juventud, Ajá, la juventud. porque les estaba enseñando a cuestionar. Supuestamente acusaban a Sócrates de inventar sus propios dioses Ujú. y de cometer básicamente ofensas hacia los antiguos. Entonces, Sócrates, eh, no hay un registro histórico sólido de que haya existido. Se piensa que fue una invención de Platón, ¿no? Porque quien escribió el Eutifrón o quien escribió los últimos días de Sócrates fue su estudiante Platón. Entonces, como que no estamos muy seguros si sí existió o no existió, pero básicamente dentro de lo que cabe se considera que este personaje es el padre del análisis crítico clásico o de la filosofía clásica, como la entendemos, porque También, básicamente utiliza preguntas. ajá.
Porque si ves, si notamos en la lectura, Sócrates nunca contradice a Eutifrón, Ajá, nada más le pregunta. sí. Entonces, cuando hacemos eso, se le llama el método socrático. También usted en el video que hizo mencionó que se parecía como algo circular. Se parece, pero no es. Oh, ok. O sea, como dices tú, está como mareado Ajá. porque Eutifrón no le está dando básicamente una respuesta satisfactoria Ujú, a, a Sócrates. sí. Entonces le pide que incluya más detalle o que sea más específico en lo que está diciendo. Sí. Oh, ok. También en el video usted mencionó una palabra que dice silbato antisemita. ¿Eso qué es? Un silbato es una palabra que superficialmente es inofensiva, Ajá. pero cuando se le analiza el significado dentro del contexto del autor, resulta que no es inofensivo. Por ejemplo, creo que dije o mencioné globalismo o globalista. Creo que sí. Ese es un silbato antisemita. Básicamente aquellos que tienen tendencias antijudías Ujú, utilizan esa palabra que se oye, pues, ¿es como agresiva o no? dentro de este contexto, sí. Cuando se utiliza en una conspiración, sí. Ah, ok. Porque Y- las personas que hablan de globalismo hablan supuestamente de que las personas judías dominan al mundo y son personas malas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y que ellos son como los maestros que dominan al mundo mediante los bancos y los hilos detrás de los pampalinos. O sea, es una conspiración, ¿no? Oh, ok. Antes de globalistas se les decía cosmopolitas. Oh, sí, eso lo vi, pero es como de revista eso, ¿no? O sea, cosmopolita quiere decir de varias culturas juntas. Ah, ok. Entonces, cuando hablamos de silbatos, utilizan, como te digo, palabras que superficialmente tienen un significado, pero dentro de la conspiración tienen otro. Entonces, cuando el autor utiliza el silbato, una persona que no está dentro del círculo lo oye como palabras inofensivas. Pero para la gente que está dentro de ese círculo, entiende su significado. Ok. Entonces, silbato es palabras inofensivas, pero para las personas que están ahí son ofensivas. Son secretas. Es un lenguaje secreto. Oh, Como no. te digo, globalista, cosmopolita, todas esas son palabras antisemíticas. Entonces, como si es que quisiera ponerle como una definición de lo que significa para entender. Sí, o sea, una palabra silbato es una palabra código Palabra que como. superficialmente es inofensiva, pero tiene un significado fuerte. La otra palabra es multiculturalismo. Ese es otro silbato, otra palabra silbato. Oh, Esas se utilizan mucho en la política. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, en Estados Unidos de multiculturalismo, cuando hablan de globalismo, cuando hablan de cosmopolitas, esos son silbatos antisemíticos. ok. Ah, También sí, mencionó otra palabra que decía escrutinear, que es como investigar. es investigar a fondo. Sí. Ok, gracias. O sea que el silbato, si lo escrutineamos, Mm, vamos a encontrar el verdadero significado. Buenas tardes. gracias. Sí, en el caso, por ejemplo, y esas son dos cosas diferentes. Los silbatos no tienen nada que ver con la lectura, pero sí tienen que ver con la siguiente parte después de la lectura, ya que nosotros mismos empecemos a escudriñar.
Porque básicamente dentro del proceso del análisis de la información y del análisis de un discurso, tenemos que entender lo que se nos está diciendo dentro del contexto en el que nos está diciendo. Debemos entender que hay un mensaje explícito y que hay un mensaje implícito. Por ejemplo, si alguien nos dice que los globalistas están contaminando la cultura, en la superficie, las personas que no conocen, dicen, pues, ¿quién serán estos globalistas que están contaminando la cultura? Pero el que ya sabe que se refiere a los judíos. O que se empuja un multiculturalismo. ¿Quién? ¿De qué manera? Una vez más, se refiere a los judíos. En el caso de cosmopolita, ese término se abandonó por el simple hecho de que Hitler lo usa mucho en Mein Kampf. Entonces se cambió cosmopolita por globalista. Pero el significado antisemítico es básicamente el mismo. Y como les digo, hay muchísimos más silbatos. Y como les digo, son palabras que en la superficie tienen un significado, pero tienen un trasfondo más siniestro, se podría decir. ¿Alguna otra pregunta acerca del video? No me. Maestro, disculpe, ¿usted puso el video? Porque es que estoy entrando y no lo logré ver. No, lo puse el jueves. Maestro, pero el jueves yo entré y no me dejó el link, fíjese. Y yo pensé que como usted no estaba, pues, no hubo clase. Sí, es que sí hubo problemas pues, de conectividad. Entonces, el Yo video como estoy suscrita y puse ahí que se me informe cuando subiera la clase. Oh, ya subió un video entonces en la plataforma. Sí, yo lo... Ok. Incluso usted estuvo ahí como si, o sea, explicando como si dándole la bienvenida al substituto que no. Sí. Sí, o sea, puede ver. Ok, maestro. Yo lo voy a ver entonces ahora. Este tema es nuevo, filosofía. Básicamente sí. O sea, como no lo discutimos el jueves. El lo vamos a jueves, discutir, ok. sí. Ok, maestro, gracias. Sí. Entonces les encargué que leyeran el Eutifrón para complementar la lección del jueves. Y pues ya tuvieron viernes, sábado, domingo y parte del lunes. Entonces, básicamente, la lección del jueves está dividida en dos partes. La primera parte se refiere a esto, ¿no? Al método socrático. Aquí en el método socrático lo que buscamos no es contradecir, lo que buscamos no es contrapuntear, lo que buscamos es escarbar todavía más para entonces encontrar una respuesta más concreta. Entonces, en el video les hablé de ortodoxia. Ortodoxia quiere decir la opinión entre comillas correcta. Eso es básicamente una meta, una forma aspiracional de hacerlo, no en concreto de que 100% la verdad, porque pues la filosofía es la amistad a la verdad y buscar la verdad, pero sabemos que es un proceso pues complejo, ¿no? Entonces el método socrático nos ayuda a buscar esa verdad, entre comillas. Nos ayuda a cuestionar y hacer preguntas relevantes. ¿Qué es una pregunta relevante? Básicamente es una pregunta cuyo propósito es encontrar detalles que quizás se omitieron en la premisa inicial o quizás no quedaron claros en la premisa inicial. Aquí, por ejemplo, Sócrates y Eutifrón están hablando de aquello que es pío. Otra palabra para pío es santo. En el caso, por ejemplo, de los griegos clásicos, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. Maestro, una pregunta. Entonces, ¿lo pío es santo? Porque también menciona algo de puro e impuro, algo así. Sí, pío es santo, sí.
Santo. Ok, gracias. Y puro e impuro, exactamente. Sí. Entonces, todo este argüendo comienza porque básicamente, como dices tú, el papá de Eutifrón castiga a un esclavo metiéndolo a un hoyo y por negligencia se muere. Entonces, Eutifrón va y lo acusa al juzgado. Y Sócrates le pregunta que qué está haciendo ahí. Y básicamente la idea de Eutifrón es que él está haciendo lo correcto, porque en la mente de Eutifrón, matar es malo. Entonces, el esclavo que mató al otro esclavo quizás sí merecía castigo, pero tenía que ser castigo mediante la justicia. Su papá no tenía derecho a matarlo. Por lo tanto, su papá también es culpable de homicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Y es donde empiezan a hablar acerca de esto, ¿no? De lo pío y de lo impío. Donde Sócrates hace dos preguntas relevantes que nunca se atienden correctamente. ¿Quién se acuerda cuáles son esas dos preguntas relevantes? ¿Alguien se acuerda? ¿No es eso, maestro, de que cuál es el significado de lo pío? Y que él le da muchas vueltas y cae a lo mismo y él le vuelve a preguntar porque él como que pretende que le dé un fundamento como, pues, lo que pasa es que él decía que lo pío era agradable a los dioses Sí. y lo impío Impío. desagradable. Sí. Pero él le decía, o sea, bueno, lo que yo entendí es que, o sea, ¿por qué llegamos a esa conclusión? O sea, él quería que le explicara, como que le diera un fundamento como más válido, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, una de ellas, ¿no? ¿Qué es pío? ¿Qué es impío? Ah, pues pío es aquello que le agrada a los dioses. Entonces, Sócrates toma esa premisa y empieza a explicar, bueno, si te acuerdas, el dios Cronos se comió a sus hijos y Zeus le abrió el estómago para rescatarlos. Entonces, como les digo, estas son religiones politeístas, ¿no? Entonces, la premisa es de que esta acción podría ser considerada justa por una parte de los dioses, pero considerada injusta o impía por otra parte de los dioses, ¿verdad? Entonces, esta premisa, ¿a qué otra pregunta lleva? ¿A qué otra premisa lleva? O aquí otra pregunta, pero no premisa, porque la premisa solamente la presenta Tifrón, ¿no? Porque Tifrón dice que es aquello que le agrada a los dioses. Y entonces Sócrates pregunta, bueno, si eso es lo que dices y esto es lo que ocurre, entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Alguien se acuerda? Sería de que si los dioses también son como píos o impíos o no. No necesariamente los dioses, pero lo que es en sí la esencia de lo pío. Ok. Porque acuérdense que aquí Sócrates lo que está buscando es que Tifrón le dé eso, ¿no? La esencia de lo pío, que hace algo que esencialmente sea pío. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? No bien y no mal, sino pío. Bueno, ¿qué es lo pío y qué es lo impío? Sí. Porque como les digo, en este caso, se presenta esa premisa sencilla, según Tifrón. Pío es aquello que le agrada a los dioses y lo que es impío es lo que no le agrada a los dioses.
Entonces Sócrates, como les digo, habla de Cronos, habla de Zeus. Y eso resulta en una pregunta nueva. ¿Nadie se acuerda? No, maestro. No, yo tampoco. La siguiente pregunta es, ¿lo pío es aquello que le agrada a los dioses porque es pío? ¿O es pío porque es del agrado de los dioses? Entonces aquí son dos premisas que ya empiezan a divergir, no converger, a divergir, perdón. ¿Es algo pío porque es del agrado de los dioses? ¿O es del agrado de los dioses porque es pío? Porque una vez más, Maestro, disculpe que lo interrumpa, pero eso no es lo mismo. no, no es lo mismo. No es lo mismo que lo mismo, maestro, como No. decía. No, no es lo mismo que Porque lo dice mismo. que si los dioses se ponen contentos, como si que les agrada, que les gusta, porque es pío, o sea que porque es santo. Ajá. Pues, pues si es santo, porque los dioses les gusta, Por no es- querer agradarlos a ellos. ajá. No, pues por eso, ¿qué hace algo que sea pío? ¿El simple hecho de que es agradable a los dioses? ¿O la naturaleza misma de la acción o del objeto lo que hace que sea agradable a los dioses? Entonces, si lo ponemos desde otro punto de vista, el chocolate es delicioso porque es delicioso para mi lengua, Mm, o es delicioso para mi lengua porque el chocolate es delicioso. No es lo mismo. mm, Dependiendo la opinión de cada persona, maestro. Entonces, aquí lo que estamos básicamente tratando de contender es la definición, no de chocolate, o sea, no de pío, mm. sino de delicioso. ¿Qué lo hace pío? Porque como les digo, a un Dios le agrada una cosa, pero al otro Dios no le agrada esa cosa. Entonces, una cosa no puede ser pía e impía a la vez. Entonces, desde el punto de vista de Sócrates, dos premisas opuestas no pueden existir al mismo tiempo. No podemos tener dos premisas contradictorias. O es pía o no es pía. Pía. No, yo ya me ¿Es recuerdo, blanco o es negro? No en el medio. pero no puede ser que sea por, como dijo la compañera, por dependiendo la persona. No, sí, pues, pero acuérdense que este argumento es en absolutos. Y cuando argumentamos en absolutos es cuando nos metemos en problemas. Mm, Porque sí se acuerdan que durante las falacias hablábamos de matices de gris y también hablábamos de dicotomías falsas. Aquí Utifrón está hablando en absolutos. Entonces, Sócrates hace preguntas en absolutos y es donde nos metemos en problemas. En absoluto, se refiere a que eso que están hablando es verdadero, como, o cómo. No sé, en absoluto que algo es 100% malo, 100% bueno. O sea, no lo vemos desde diferentes ángulos con diferentes matices, sino que nos dejamos ir a los extremos. En el caso, por ejemplo, del chocolate que te acabo de decir, Mm, estoy utilizando la palabra delicioso porque a mí me gusta el chocolate, mm, pero como dice Leti, quizás haya gente que no le agrada el chocolate. Entonces aquí no es tanto el argumento de lo que es el chocolate, sino la esencia del chocolate que subjetivamente hablando yo le estoy llamando delicioso, pero le quiero dar una facultad objetiva. ok. Entonces en Tenemos este que ver caso, las palabras que se usan. sí, entonces en este caso, Eutifrón está hablando en absolutos. Aquello que le agrada a los dioses es pío
y aquello que no le agrada a los dioses no es pío. Y una vez más, estamos hablando de una religión politeísta. Después de que ocurre esta premisa, iba a decir Einstein, Sócrates presenta un ejemplo de una manera de cómo solucionar este problema. ¿Alguien se acuerda? Porque yo sé pues que la lectura está enredosa, pero traiga lo que no esté de acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Yo no, porque no la leí toda, nada más una parte. La verdad, sinceramente, maestro. No, sí está ahí. Lo pío y lo impío aplica ahí. Yo sí la leí, pero quedé bien mareada, no entendía nada casi de lo que estaban hablando. No, sí, esta es una lectura difícil. ¿Y si la leemos entre todos? Pues la podemos leer entre todos. Ahorita nada más, ¿No es en la parte de donde una madre le matan a su hijo o algo así o no? No, este es más, O antes no. Entonces, lo que propone Sócrates es lo siguiente. Dice, si tenemos una disparidad en cuanto a cuánto mide una vara o un palo, ¿tocaron la puerta? ¿No? Podemos tomar una medida y medirla. Si tenemos una disputa entre un número, entre qué número es más grande, podemos contar los números y después compararlos. Por lo tanto, ¿qué regla o qué medida podemos utilizar entonces para aliviar este conflicto? Entonces ya aquí Sócrates está pidiendo básicamente un estándar con el cual podemos medir y llegar a estar de acuerdo. Ahora, a ver, pues voy a leer. Ahí sí, porque es más fácil con las matemáticas, maestro. No, Son pues, exactas, no hay ni pío ni impío. Está probado. no, y no necesariamente, porque también las matemáticas ya más avanzadas son más Bueno, sí. abstractas, pero ese es un ejemplo, ¿no? Hablo de las básicas. Entonces aquí voy a leer, a ver si no tardo tanto. Eutifrón. Profe, Sí. Sí. disculpe, no sé qué tengo con la internet, está muy bajo. Mejor veo el video después y por favor me manda el video que puse el sustituto el jueves Está en el canal. en mi Gmail. Bueno, está en el canal, ahí está. Ya no ocupo mandarlo. Si estás inscrito al canal o ve al canal y ahí está. Es el video más nuevo. Ok, está bien. ¿Eh? Ok, gracias. Sí, de nada. Ok. Entonces, Eutifrón, ¿qué ha sucedido, Sócrates, para que dejes tus conversaciones en el liceo y emplees tu tiempo aquí, en el pórtico del rey? Pues es seguro que tú no tienes una causa ante el arconte rey como yo la tengo. Sócrates, a esto mío, Eutifrón, los atenienses no lo llaman causa, sino acusación criminal. Eutifrón, ¿qué dices? Según parece, ¿alguien ha presentado contra ti una acusación criminal? Pues no puedo pensar que la has presentado. No, pues no puedo pensar que la has presentado tú contra otro. Bla, 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 bla. ¿Se quiere yo leo de Sócrates? A ver. Sí. Sí. Ciertamente no.
Pero si otro contra ti, Exactamente. ¿quién es ese hombre? No lo conozco bien yo mismo, Eutifrón, pues parece que es un joven y poco conocido. Según creo, se llama Mateo, y es el de Demo de Piteo. Por si conoces a un Meleto de Piteo, de pelos largos, poca barba y nariz aguiñada. Aguilé. Aguileña. Sobre Meleto, véase a Apolo. Eso no lo leo. Nada más el diálogo. No lo conozco, Sócrates, pero ¿qué acusación te ha presentado? ¿Qué acusación? Me parece que altas aspiraciones, en afecto. No es poca cosa que un joven comprenda un asunto de tanta importancia, según dice él. Sabe que modo de se corrompe a los jóvenes y quienes los corrompen. Es probable que sea algún sabio que, habiendo observado mi ignorancia, viene a acusarme ante la ciudad, como ante una madre, de corromper a los de su edad. Me parece que es el único de los políticos que empieza como un debido, pues es sensato preocuparse en primer lugar de que los jóvenes sean lo mejor posible, del mismo modo que el buen agricultor se preocupa naturalmente en primer lugar de las plantas nuevas y luego de las otras. Quizás así también Meleto nos elimina primero a nosotros, los que destruimos los brotes de la juventud. Según él dice, después de esto, es evidente que se ocupará de los de mi edad y será el causante de los mayores bienes para la ciudad, según es producible que suceda, cuando parte de tan buenos principios. Así lo quisiera yo, Sócrates, pero me da miedo de que suceda lo contrario. Sencillamente, creo que empieza a atacar en su mejor fundamento a la ciudad al intentar hacerte daño a ti. Y dime, ¿qué dice que haces para corromper a los jóvenes? Cosas absurdas, amigo mío, para oírlas sin más. En efecto, dice que soy hacedor de dioses y, según él, presentó esta acusación contra mí porque hago nuevos dioses y no creo en los antiguos. Entendido, Sócrates. ¿Qué es o es por el espíritu que tú dices que está contigo en cada ocasión? Así pues, en la idea de que tú tratas de hacer innovaciones en las cosas divinas, te ha presentado esta acusación y, para desacreditarte, acude al tribunal, sabiendo que las cosas de esta especie son objeto de descrédito ante la multitud. En efecto, cuando yo hablo en la asamblea sobre las cosas divinas, anunciándoles lo que va a suceder, se ríen de mi pensamiento, se ríen de mí pensando que estoy loco. Sin embargo, no he dicho nada. Ah, ya me perdí. Que no fuera verdad Que no fuera verdad en lo que les sea anunciado. en lo que les he anunciado, pero nos tienen envidia a todos los que somos de esta condición. En todo caso, no hay que preocuparse de ellos, sino hacerles frente. El ser objeto. ¿No se oye? Sí. El ser objeto de risa, querido Eutifrón, no tiene importancia alguna. Sin duda, a los atenienses no les importa mucho, según creo. Si creen que alguien en experto en algo, con tal de que no enseñe la sabiduría que posee, pero si piensas que él trata de hacer también de otros lo que él es, se irritan, sea por envidia, como tú dices, sea por otra causa. No deseo mucho hacer la prueba de cómo, con sus sentimientos respecto a mí, acerca de eso. Quizás
Tú das la impresión de dejar ver cómo y no creer enseñar tu propia sabiduría. En cambio, yo temo que a causa de mi interés por los hombres, a los atenienses la impresión de que lo que tengo se lo digo a todos los hombres con profusión, no solo sin remuneración, sino incluso pagando yo si alguien quisiera oírme gustosamente. Sí, ciertamente, según ahora decía, fueran a refine de mí, como tú dices, que se ríen de ti. ¿No sería desagradable pasar el tiempo en un tribunal bloqueando y riendo, Bromeando. bromeando y riendo? Pero si lo toman en serio, es incierto ya dónde acabará esto, excepto para vosotros, los adivinos. Será quizá una cosa sin importancia, Sócrates. Tú defenderás tu juicio según tu idea y creo que yo el mío. ¿Cuál es tu propósito, Eutifrón? ¿Eres acusado o acusador? Acusador. ¿A quién acusas? ¿A quién? Por acusarle, voy a parecer loco. ¿Qué? Pues, ¿persigues a un pájaro? Está muy lejos de volar. Es precisamente un hombre muy viejo. ¿Quién es él? Mi padre, ¿Tu padre? ¿Amigo? ciertamente. ¿Cuál es el motivo de tu acusación y por qué el juicio? Homicidio, Sócrates. ¿Por Heracles? De seguro que la multitud ignora lo que es realmente obrar bien. En efecto, yo creo que haces esto no está al alcance de cualquiera, sino del que ya está delante de la sabiduría. Ciertamente avanzado, por Zeus, Sócrates. ¿Es algún miembro de la familia el muerto por tu padre? Es seguro que sí, pues tú no le preguntarás por homicidio a causa de un extraño. Es ridículo, Sócrates, que pienses que hay alguna diferencia en que sea extraño o sea familiar del muerto. Y que, por el contrario, no pienses que es solo necesario tener en cuenta si el que lo mató lo hizo justamente o no. Y si lo ha hecho justamente, dejar el asunto en paz. Pero si no, perseguirlo. Aunque el matador viva en el mismo hogar que tú y coma en la misma mesa. En efecto, la impureza es la misma. Si sabiéndolo, vives con él y no te libras de ella tú mismo, y lo libras a él acusándole en justicia. En este caso, el muerto era un jornalero mío. Como explotamos una tierra en Naxos, estaba allí a sueldo con nosotros. Habiéndose emborrachado e irritado con uno de nuestros criados, lo degolló. Así pues, mi padre mandó atarlo de pies y manos y echarlo a una fosa, y envió aquí a un hombre para informarse del exageta sobre qué debía hacer. En ese tiempo se despreocupó del hombre atado y se olvidó de él en la idea de que como homicida no era cosa importante si moría. Esto lo que sucedió por el hambre, el frío y las ataduras, murió antes de que regresara el enviado al exageta. A causa de esto, están irritados mi padre y los otros familiares, porque yo, por este homicida, acusé a mi padre de homicidio, sin haberlo él matado, dicen ellos. Y si incluso lo hubiera matado, al ser el muerto un homicida, no había necesidad de preocuparse por un hombre así, pues es impío que un hijo lleve a una acción judicial de homicidio contra su padre. Saben mal, Sócrates, como es lo divino acerca de lo pío y de lo impío. Aquí. Y tú, Eutifrón, por Zeus,
¿Crees tener un conocimiento tan perfecto acerca de cómo son las cosas divinas y los actos píos e impíos, que, habiendo sucedido las cosas según dices, no tienes temor de que, precisamente, temor de que al promoverle un proceso a tu padre, no estés a su vez haciendo tú precisamente un acto impío? Ciertamente no valdría yo nada, Sócrates, y en nada se distinguiría Eutifrón de la mayoría de los hombres, si no supiera con exactitud todas estas cosas. ¿No es acaso lo mejor para mí, admirable? Ay, no me confundí. Perdón. ¿No es acaso mejor para mí? ¿No es acaso lo mejor para mí, admirable Eutifrón, hacerme discípulo tuyo y ante del juicio frente al Meleto proponerle estos razonamientos, perdón? Le diría que ya antes consideraba muy importante conocer las cosas divinas y que ahora, cuando él afirma que yo peco al hablar de la ligera sobre las cosas divinas y al hacer innovaciones, me he hecho discípulo tuyo. Le diría, sí, tú, Meleto, ¿estás de acuerdo en el Eutifrón? ¿En qué Eutifrón? En que Eutifrón es sabio en estas cosas. Considera que yo pienso también rectamente y renuncia a juzgarme. Si no, intenta un proceso contra él, el maestro, antes que contra mí, el discípulo, porque corrompe a los de más edad, y a mí y a su padre. A mí por enseñarme, a su padre reprendiéndole e intentando que se le castigue. Y si no me hace caso ni me libra del juicio y no me presenta acusación contra ti en vez de contra mí, diría yo en el juicio las mismas palabras que le había propuesto a él. Entonces aquí una pausa pequeña. Eutifrón dice, si no supiera con exactitud todas estas cosas. Entonces aquí es donde les decía, Eutifrón está hablando en absolutos, por lo tanto Sócrates va a tratar el argumento en absolutos. Porque nosotros sabemos que hay matices de gris, pero aquí don Eutifrón está diciendo que él sabe con exactitud. Ahí está básicamente diciendo que él conoce la verdad absoluta. No, la verdad absoluta no existe. En realidad no. Porque usted puede tener sus argumentos como yo también y caemos en lo mismo del Eutifrón. Se podría decir, y como les decía anteriormente, ¿no? La verdad es algo independiente de la percepción humana. Entonces, Eutifrón, por Zeus, Sócrates, si acaso intentara presentar una acusación contra mí, encontraría yo, según creo, dónde está su punto débil y hablaríamos ante el tribunal más sobre él que sobre mí. Por conocer yo, mi buen amigo, esto que dices, deseo ser discípulo tuyo, sabiendo que ni tampoco Meleto, fija la atención en ti. En cambio, a mí me examina con tanta penetración y facilidad, que ha presentado una acusación de impiedad contra mí. Ahora, por Zeus, dime lo que hace un muy inepto, asegurabas conocer claramente. ¿Qué afirmas tú que es la piedad? Respeto al homicidio y a cualquier otro acto. Es que lo pío es sí mismo, no es una sola cosa en sí, en toda acción. Y por su parte, lo impío no es todo lo contrario de lo pío, pero igual, a sí mismo, y tiene un solo carácter, conforme a la impiedad, todo lo que vaya a ser impío. Sin ninguna duda, Sócrates.
Dime exactamente qué afirmas tú que es lo pío y lo impío. Pues bien, digo que lo pío es lo que ahora yo hago. Acusar al que comete delito y peca, sea por homicidio, sea por robo de templos o por otra cosa de este tipo. Aunque se trate precisamente del padre, de la madre o de otro cualquiera, no acusarle es impío, pues observa, Sócrates, qué gran prueba te doy a decir de que es así la ley. Es lo que he dicho también a otros, que sería correcto que sucediera así. No ceder ante el impío, quien quiera que él sea. En efecto, los mismos hombres que creen firmemente que Zeus es el mejor y el más justo de los dioses, reconocen que encadenó a su propio padre y que éste, a su vez, mutiló al suyo por causas semejantes. En cambio, esos mismos se irritan contra mí porque acuso a mi padre que ha cometido injusticia y que de este modo se contradicen a sí mismos respecto a los dioses y respecto a mí. ¿Acaso no es por esto, Eutifrón, por lo que yo soy acusado? Porque cuando alguien dice estas cosas de los dioses, las recibo con indignación, a causa de lo cual, según parece, alguno diría que cometo falta. Ahora, si también estás de acuerdo tú, que conoces bien estas cosas, es necesario, según parece, que también nosotros lo aceptamos. En efecto, ¿qué vamos a decir nosotros los que admitimos que no sabemos nada de estos temas? Pero dime, por el Dios de la amistad, ¿tú de verdad crees que esto ha sucedido así? E incluso cosas aún más asombrosas que estas, Sócrates, que la mayoría desconoce. Luego tú crees también que de verdad los dioses tienen guerras unos contra otros y terribles enemistades y luchas y otras muchas cosas de estas clases que narran los poetas, de las que los buenos artistas han llegado, los templos y de las que precisamente en las grandes panatenias, el peplo que se sube a la Acrópolis. Acrópolis está lleno de bordados con estas escenas. ¿Debemos decir que esto es verdad, Eutifrón? Otra vez una pausa. Acuérdense que los griegos son politeístas, entonces hay conflicto entre los varios dioses por varias razones. No solo eso, Sócrates, como te acabo de decir, si quieres, yo te puedo exponer detalladamente otras muchas cosas sobre los dioses de las que estoy seguro de que te asombrarás al oírlas. No me asombraría, pero ya me las expondrás con calma en otra ocasión. Ahora intenta decirme muy claramente lo que te pregunté antes. En efecto, no te has explicado suficientemente al preguntarte qué es en realidad lo pío, sino que me dijiste que es precisamente pío lo que tú haces ahora acusando a tu padre de homicidio. He dicho la verdad, Sócrates. Tal vez, sí, pero hay además otras muchas cosas que tú afirmas que son pías. Ciertamente lo son. ¿Te acuerdas de que yo no te incitaba a exponerme uno o dos de los muchos actos píos, sino el carácter propio por el que todas las cosas pías son pías? En efecto, tú afirmabas que por un solo carácter las cosas impías son impías y las cosas pías son pías. ¿No te acuerdas? ¿Sí? Exponedme, pues, ¿cuál es en realidad ese carácter
a fin de que, dirigiendo la vista a él y sirviéndome de que, como medida, pueda yo decir que es pío un acto de esta clase que realices tú y otras personas. Si no es de esta clase, digas que no es pío. Pues, si así lo quieres, Sócrates, así voy a decírtelo. Ciertamente es lo que quiero. Es ciertamente pío lo que agrada a los dioses y lo que no les agrada es impío. Perfectamente, Eutifro. Ahora has contestado como yo buscaba que contestara. Si realmente es verdad, no lo sé aún, pero evidentemente tú vas a explicar que es verdad lo que dices. Ciertamente. Examinemos lo que decidimos. El acto agradable para los dioses y el hombre agradable para los dioses es pío. El acto odioso para los dioses y el hombre odioso para los dioses es impío. No son las mismas cosas, sino las cosas más opuestas, lo pío y lo impío. No es así. Así, ciertamente. Y nos parece que las palabras acertadas. Así lo creo, Sócrates. Es, en efecto, lo que hemos dicho. ¿No es cierto que también se ha dicho que los dioses forman partidos, disputas unos con otros y tienen entre ellos enemistades? En efecto, se ha dicho. ¿Sobre qué asunto produce enemistad e irritación la disputa? Examinémoslo. ¿Acaso si tú y yo disputamos acerca de una de dos números es mayor? La discusión sobre esto nos hace a nosotros enemigos y nos irrita uno contra otro. O bien, recurriendo al cálculo, nos pondríamos rápidamente de acuerdo sobre este asunto. Sin duda. Y si disputaremos sobre lo mayor y lo menor, recurriremos a medirlo y enseguida abandonaríamos la discusión. Así es. Y recurriendo a pensarlo, no decidiríamos sobre lo más pesado y lo más ligero. ¿Cómo no? Al disputar sobre qué asunto y al no poder llegar a qué decisión, seríamos nosotros enemigos y nos irritaríamos uno con otro. Quizás no lo ves de momento, pero nombrarlo yo pienso si a esos asuntos son lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, ¿acaso no son algunos puntos sobre los que disputaremos y no pudiéramos llegar a una decisión adecuada? Haríamos enemigos sin llevarnos a ello, tú y yo y todos los demás hombres. Ciertamente, esta es la disputa, Sócrates, y sobre esos temas. Y los dioses, Eutifron, si realmente disputan, ¿no disputarían por estos puntos? Muy necesariamente. Luego también los dioses, noble Eutifron, según tus palabras, unos consideran justas, bellas, feas, buenas o malas, o unas cosas y otras consideran a otras. Pues no se formarían partidos entre ellos si no tuvieran distinta opinión sobre estos temas. ¿No es así? Tiene razón. Por tanto, las cosas que cada uno de ellos consideran buenas y justas son las que ellos aman y las que odian las contrarias. Contrarias, Las ciertamente. contrarias. Ciertamente. Son las mismas cosas, según dices, las que unos consideran justas y otras injustas. Al discutir sobre ellas, forman partidos y luchan entre ellos. ¿No es así? Así es. Luego, según parece, las mismas cosas son odiadas y amadas por los dioses. Por tanto, sería a la vez agradables y odiosas para los dioses. Así parece. Así pues, con este razonamiento, Eutifrón, las mismas cosas serían pías e impías.
Es probable. Luego, no respondiste a lo que yo te preguntaba, mi buen amigo. En efecto, yo te preguntaba qué es lo que al mismo tiempo es pío e impío. Según parece, lo que es agradable a los dioses es también odioso para los dioses. De esta manera, Eutifrón, si llevas a cabo lo que ahora vas a hacer intentando castigar a tu padre, no es nada extraño que hagas algo agradable para Zeus, pero odioso para Crono y Urano, agradable para Hefesto y odioso para Hera. Y si algún otro dios difiere, entre otros, sobre este punto también, este estará en la misma situación. Creo yo, Sócrates, que sobre este punto ningún dios disiente de otro, diciendo que no debe pagar su culpa el que mata a otro injustamente. ¿Has oído tú, Eutifrón, algún hombre discrepar diciendo que no hace pagar su culpa el que mata injustamente a otro o hace injustamente otra cosa cualquiera? No cesan de discrepar en ese punto, en cualquier parte y ante los tribunales, en efecto. Cometen toda clase de injusticias, pero lo hacen y lo dicen, todo tratando de evitar el castigo. Admiten y ciertamente, Eutifrón, que cometen injusticia y aún admitiéndolo, afirman que ellos no deben ser castigados. De ningún modo. Luego no lo hacen y dicen todo. Creo, en efecto, que no llegan a decir ni discuten que si cometen injusticia, no debe pagar la culpa. En todo caso, creo, niegan lo que comentan injusticia. ¿Es así? Dices la verdad. Luego, no discuten sobre si el que comete injusticia debe pagar su culpa, sino sobre quién es el que comete injusticia, qué hace y cuándo. Es verdad. ¿No les concede a los dioses lo mismo? Si es que los dioses forman facciones a causa de las cosas justas e injustas, como tú dices, y algunos afirman que se hace daño unos a otros y otros lo niegan, pues sin duda, amigos, ningún dios, ningún hombre se atreve a decir que no hay que castigar al que comete injusticia. Si lo que dices es verdad, al menos en lo fundamental. Sí, lo que dices es verdad, al menos en lo fundamental. Una pausa pequeña. Entonces, sí ven cómo Eutifrón empieza a hablar en absolutos y comienza con un absoluto, que él dice que él concretamente sabe lo que es pío y lo que es impío y que él lo puede definir. Y aquí Sócrates lo que empieza es a discernir, porque sí, creo que está notando que en ningún momento Sócrates está contradiciendo, ¿verdad? ¿Sí lo notan o no lo notan? Sí, Entonces, en el método socrático, no vamos a contradecir, no vamos a decir, es que tú estás equivocado, sino vamos a tomar la premisa que se nos presenta y de esa premisa misma vamos a tratar de buscar clarificación. Entonces, si empezamos desde lo más grande, ¿no? Eutifrón dice que lo pío es aquello que es del agrado de los dioses. Y lo impío es aquello que no es del agrado de los dioses. Entonces ya Sócrates dice, basado en su propia mitología, pues es que para Cronos y Urano, el ser encadenados y abiertos de estómago no es pío, pero para Zeus y sus hermanos lo es, porque básicamente estaban defendiendo su vida. Entonces aquí Eutifrón entra como en esa contradicción, ¿no? De que cómo puede ser algo pío e impío a la vez. Y aquí empieza, ¿no? Con eso de la acusación.
con eso de que, bueno, pues es que si alguien cometió una injusticia, se tiene que castigar. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que algo es una injusticia? Y acuérdense aquí, Eutifrón está hablando en blanco y negro. Y lo que está haciendo Sócrates es tratar de discernir para llegar básicamente a lo que es fundamentalmente el punto de Eutifrón, lo cual nunca va a ocurrir. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿O comentarios? No, maestro. Sí, No, yo, maestro. usted dijo que allí Sócrates está siendo como sarcástico, ¿verdad? Cuando le llama amigo y sabio, sí. Ajá. ¿Y cómo identifica usted? Porque yo cuando lo leí, pensé que el Sócrates en verdad sí quería ser como su discípulo. O eso porque lecturas son previas. ¿Lectura qué, perdón? Lecturas previas, sé que ya había leído trabajos anteriores de Sócrates y ya había conocido a Sócrates, el trabajo de Sócrates anteriormente. Y cómo nosotros, ¿cómo podríamos identificar eso? No, pues en realidad aquí no está marcado, pero sí se puede identificar por el simple hecho de que lo empieza a halagar mucho. Entonces, cuando la gente sí es de empalagosa, no necesariamente está siendo honesta. Ok. Entonces le llama Bueno, sabio, estimado amigo, que la. O sea, si lo notamos un poquito más a fondo, Ujú. vemos que Es por el está- contexto. sí es Pero el lo puede ver contexto. como un ídolo. pero, Es lo que yo pensaba que lo veía como un ídolo. Ah, no, profesor, no. Sí, pero Sócrates, verdad que él era sabio y él es el que dijo que solamente sabía que no sabía nada. Y una sí. de las reglas es que dice, nunca creas ser más sabio que el otro, sino Ujú, estímalo como más sabio que tú, aunque lo sea, ¿verdad? ujú. Pero por regla y eso, entonces él siempre, por eso nunca él va presentando saber más que el otro, ni presentando, sino simplemente le va haciendo preguntas y lo lleva al convencimiento propio sin decirle qué es lo que crea, ¿verdad? Exactamente. Es lo que veo yo que va él utilizando, aunque a través de la pregunta, él se vaya dando cuenta de que a la conclusión que han llegado hay cierta falla dentro de ello que lo pueden llevar a una conclusión diferente. Y muchas Correcto. veces cuando uno trata de decirle, no, no es así, es de esta manera, y ahí es donde se da la contradicción. Exacto, exactamente. Entonces aquí sí, exactamente. O sea, Sócrates está como escarbando, ¿no? Está buscando Que hable. la verdad, entre comillas, ¿no? Entonces, así como dice Rafael, aquí nos está contradiciendo y le está dando el beneficio de la duda. Empalagosamente, medio sarcástico, pero sí le está dando el beneficio de la duda. Entonces, básicamente la meta de Sócrates es aquí, bueno, me estás diciendo esto, explícame, enséñame, guíame. Porque sí, o sea, Sócrates es alguien que busca, pues, encontrar y buscar más conocimiento. Así como lo menciona el compañero. Él fue el que dijo que yo lo único que sé es que no sé nada. Y básicamente, pues esa es una lección de vida que pues todos deberíamos tomar. Entonces, exactamente aquí Sócrates nos está enseñando a hacer preguntas y nosotros debemos aprender a hacer preguntas y como les digo, preguntas relevantes. Maestro, entonces ahí el Sócrates en realidad sí quiere saber o solo está como siguiendo el juego. No, que él quiere saber, O si quiere saber. O sea quiere que saber. lo está lavando o lo está así como que, como dijo usted, que está como El alabo es el alabo. encajoso, sarcástico, pero él quiere saber. Ah, ok, gracias. Porque en sí Sócrates sabe que él no sabe. O sea, Sí. eso es lo que, Por la forma el como se lo punto, dice. sí. Sócrates sabe que él no sabe. Y por eso lo están acusando a él, pues, de contaminar a la juventud. Porque básicamente eso es lo que les está enseñando a la juventud. Por eso dicen que está creando dioses nuevos y está faltando el respeto a los dioses antiguos.
Entonces aquí, tipos como este, como Eutifrón y eso sí tienen una fama, pero una fama de sofistas, pero él básicamente por eso está viendo, bueno, pues me estás diciendo así y yo no sé, tú eres el que dices que sabes, o sea, por eso les digo, ¿no? Ahí está la premisa. Eutifrón asegura 100% que él sabe. Sócrates va con la idea de que yo no sé, tú eres el que me vas a decir. Entonces, si me dices esto, vamos a ver. Y te voy a hacer preguntas hasta que básicamente esa curiosidad sea satisfacida. Ya no sé. Maestro, ¿a Sí. qué se refiere con fama de sofista? El sofismo es cuando hablas bonito para convencer, pero sin ningún fundamento. Ah, ok, gracias. O sea, como el Meleto es sofista y lo está acusando. Porque en el sofismo tu objetivo no es informar, sino que tu punto de vista se oiga bonito y convencer a los demás de que lo que tú estás diciendo está bien por el simple hecho de que se oye o se siente correcto, no necesariamente porque es correcto, entre comillas. Entonces, cuando hablamos de sofismo, estamos hablando de mucha palabrería que no dice nada, estamos hablando de palabrería que nada más adorna, pero en realidad no tiene sustancia. ¿Ese es como la falacia de tiro al blanco o no? No, el sofismo es más, no utiliza datos. O sea, cuando hablamos de sofismo, estamos hablando de apelación a las emociones, estamos hablando de la, de la caída resbaladilla, ya no me acuerdo cómo se llama en español, de ese tipo, del espantapájaros. O sea, ese es sofismo, ¿no? Ah, ok, gracias. Sí. Ya cuando tratamos de utilizar tiro al blanco y seleccionar datos, es sofismo, pero es un sofismo más complicado. En este caso, en la antigua Grecia todavía no existía el concepto de datos y de estadística. Entonces, como les digo, en el caso de Sócrates, pues él viene a explorar eso, ¿no? Tratar de encontrar la verdad utilizando preguntas, preguntando. ¿Algún otro comentario o pregunta? O sea que dice que el sofismo viene siendo como un novio que le dice a su novia que le va a bajar la luna de las estrellas y se oye bonito, pero no es Sí. realidad. Sí, eso es el sofismo. Ese Ya es no el sabemos sofismo. la verdad de los hombres. Sí, ese es el sofismo. Después de sofismo. Porque sí, o sea, en el sofismo lo único que se busca es que el argumento se oiga bonito y convencerlos sin fundamentos. Ese es sofismo. Mientras que en la filosofía lo que busca, pues está en el nombre, ¿no? Filosofía es ser amigo de la verdad o buscar la verdad. Entonces, es un proceso más complicado y es un proceso sin fin, porque a todo lo podemos cuestionar, porque nosotros personalmente podemos llegar a una respuesta satisfactoria, pero quizás esa respuesta que es satisfactoria para nosotros no es satisfactoria para otros y puede continuar cuestionándose, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de lo pío y lo impío. Esto ocurrió hace, creo, 3,000 años, 3,500 años, y no hemos llegado todavía, a una respuesta así como concreta como lo exponía Sócrates al principio, ¿no? Si queremos saber qué está más pesado, lo pesamos. Si queremos saber qué es más grande, lo medimos. Si queremos saber qué es más cuantioso, lo contamos. Pero pues sí. O sea, son cuestiones, pues Ciertas, pues sí. más abstractas, más abstractas. Entonces, lo Sí. que quedaría que lo impío no se puede como medir. No es que lo pío y lo impío en realidad no lo podemos medir en absolutos, tal cual como lo busca Sócrates, tal como lo expresa Eutifrón, porque Eutifrón, como te digo, lo está utilizando en absolutos. Esto es pío porque esto es pío. Esto es lo opuesto, por ende es impío, o sea, en absolutos. Como decir, el plomo es más denso que el agua.
Por lo tanto, son dos compuestos con diferentes densidades. No podemos decir lo mismo de lo pío y lo impío, porque cuando hablamos de lo pío y lo impío, hablamos entonces ahora no solamente de matices, sino de perspectivas. Por ejemplo, aquí hablamos de Cronos y de Urano, y hablamos de Zeus. Entonces, las historias son parecidas. Cronos mató a su papá porque creo que también se había comido a sus hermanos. O sea, la mitología griega está medio revuelta. Entonces, para evitar que sus hijos se rebelaran contra él, también decidió comérselos. Pero Zeus lo habían escondido en una cueva. Entonces, cuando Zeus llegó a la edad adulta, fue también y amarró a su papá y le abrió el estómago para sacar a sus hermanos adultos del estómago de su papá. Pero eso es una metáfora, ¿no? Son mitologías, es la religión de aquel entonces. Entonces, desde el punto de vista de Zeus, pues él rescató a su hermano y a su hermana y etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de Cronos, pues causó una injusticia porque le abrió el estómago y le causó sufrimiento y le quitó el trono del Olimpo y le usurpó su lugar como el padre de los dioses. O sea, perspectivas, matices de gris. Igual, podemos seguir teniendo esta discusión, ¿no? De qué es lo justo y qué es lo injusto. En este caso, estamos hablando de que el papá de Eutifrón mató a alguien que ya había matado a alguien. Podemos tener la misma discusión acerca de los pandilleros en El Salvador. De si es justo quitarle su humanidad porque ellos le habían quitado la humanidad a otras personas. O sea, como les digo, cuando hablamos en absolutos, es donde nos metemos en camisa de 11 varas. Porque aquí Eutifrón está hablando en absolutos, que él sabe, que él conoce, por lo tanto, pues Sócrates le hurga. Y es lo que nosotros, y esa es la lección que debemos de tomar el día de hoy. Tenemos que aprender a hurgarle, a cuestionar, a arañar. A decir, bueno, me presentas esta premisa, pero ¿qué ocurre si pasa esto? Y así es como vamos a ir llegando más a una respuesta cada vez más sólida y más sólida y más sólida. Como les digo, en ciertos casos, pues es un cuento de nunca acabar, pero así es como aprendemos a usar nuestra mente. Aunque eso conlleva a veces muchos retos, ¿verdad? Porque cuando usted cuestiona algo, pues regularmente a la gente no le gusta ser cuestionada en lo que en lo que dice o en sus creencias, aunque sean equivocadas. Y fue lo que le pasó a Sócrates, que por él cuestionarlo lo llevó al punto de perder la vida. Exactamente, exactamente. Porque a veces decimos, no, pues es que son mis creencias, ¿no? Y estás cuestionándome acerca de mis creencias y resulta que en realidad no entiendo a profundidad lo que creo o nunca me puse a analizarlo, simplemente lo tomé tal cual. Entonces aquí exactamente, ¿no? En el caso de Sócrates, pues él cuestiona el sistema del momento. Y por ejemplo, aquí habla de los dioses de una manera más abierta, ¿no? De que dices, bueno, dices que esto es pío para estos dioses, pero no es pío para estos dioses. Entonces, ¿qué es lo que hace algo pío o impío? Exactamente. Entonces, no solamente para el hombre, digo, para los dioses, sino que en los hombres y eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si alguien mata a una persona, pues sabemos que eso es malo, pero a la vez cuando a veces ha habido leyes que pueden ejecutar, que es la manera de castigo para poderlo hacer, pero es bueno en sí al quitarle la vida a otro ser humano porque le quitó. Entonces ahí es donde ese lo quiere llegar a la esencia de qué es lo bueno o en este caso pues lo pío. Exactamente. Exactamente aquella esencia. Como les digo, si hablamos por ejemplo de química, ¿no? ¿Cuál es la esencia del agua? Un átomo de oxígeno cuando es de hidrógeno y ese es agua. Entonces,
En el caso de Sócrates, pues él dice, dame la fórmula de lo pío, dame la fórmula de lo impío. Cosa que pues como estamos viendo, pues es muy, muy difícil llegar. Y pues seguirá siendo. Maestro, Sí. por ejemplo, aquí es como, esta lección nos enseña como saber si exactamente es pío o no pío, para saber las cosas, ¿no? No, Como por ejemplo, no para saber exactamente, para saber preguntar. De que cuando oímos algo y como que sentimos que algo no cuadra, saber preguntar de la manera adecuada. Para hasta llegar al entonces, punto al llegar final. al punto, sí. Sí, porque en el método socrático lo que queremos es estimular esa conversación y queremos que la persona que nos está diciendo profundice un poquito más, pero entonces nosotros como la audiencia tenemos la responsabilidad de poner atención y decir, me acabas de decir esto, por lo tanto, si me acabas de decir esto, ¿cómo aplicaría en esta circunstancia, siendo parecida a lo que me acabas de decir, con una consecuencia a la inversa, se podría decir, como en el caso de los dioses y los castigos? Sí, ahorita me acordé de, como por ejemplo, dice que el que mata, si mata por injusto, ahí en la lección decía algo que él quería matar, pero el otro ya había matado, ¿no? No, Entonces, sí. por ejemplo, como si alguien se mete a tu casa y tú lo vas a matar porque tú estás en el derecho, entonces para mucha gente va a ser algo pío, pero para otros no, porque tú te estás defendiendo. ¿Ahí puede aplicar eso? Es algo parecido, porque básicamente vale más mi televisión o la vida de una persona. Ahora, que si mi vida está en peligro, vale más mi vida o la vida del otro. O sea, es donde uno se pone, pues, como les digo, Sí, ya allí donde yo quiero llegar, a allí. una discusión más a Como en profundidad. México, que hay muchos dichos. Aquí entra otro. De que lloren en mi casa, Joana de lloren en la de él. con su pelo. Sí, pero como les digo, pues esos son dichos. Dejen paso listo. Pues básicamente, como les decía, ¿no? Estamos aprendiendo a discernir, estamos aprendiendo a hacer preguntas relevantes, estamos analizando lo que se nos presenta y estamos entonces aprendiendo a hacer esas preguntas. Me voy a adelantar un poquito. Como no quedarnos en duda, ¿verdad, maestro? Siempre llegar hasta lo más que pueda sacar. Sí. Maestro, pero también tenemos que aprender a tener un criterio propio sobre un tema, no ser tal vez como Sócrates ni como Éufrates, sino que, Trifón, perdón, sino de que no necesariamente pues tenemos que pensar como ellos, tenemos que tener un pensamiento propio y en base a eso pues nosotros discutir un tema o dar nuestra opinión personal sin llegar a una, ¿cómo diría? A una discusión. No sé, pues yo pienso así porque, pues si me pongo a juzgar a Sócrates, pues pienso que hizo mal porque mató a ese muchacho, solo porque ese muchacho había matado a otra persona. Yo pienso que no estaba bien. Y el otro, pues, como que lo trataba de idolatrar sabiendo que estaba haciendo algo malo. No, es que en realidad, pues, como les digo, no lo estaba idolatrando en sí, o sea, lo estaba O sea, halagando. sí lo estaba halagando de manera como con miedo. Al final yo creo que le tenía miedo. No era miedo, era, como les digo, era medio troll, o sea, porque sí le gustaba, o sea, al hacerlo así, le llenaba pues la cabeza de aire, le hacía la cabeza Yeah. más grande. Y así pues te dejaba cuestionar, ¿no? O sea,
como les digo, se estaba haciendo empalagoso a propósito para Para sacarlo. cuestionarlo, ajá, para atacarlo. Ay, ay, ay. Ay. Entonces, como dice usted, cuando hablamos del criterio propio, esa es la meta de Sócrates, de que tengamos la capacidad de que se nos presente un argumento y nosotros lo sepamos cuestionar Ujú. y a la vez nosotros sepamos básicamente contestar preguntas acerca de nuestra propia idiosincrasia, de nuestras Ujú. propias perspectivas. Ujú. Y de que, como les digo, o sea, cuando habla Sócrates, cuando habla Eutifrón habla en absolutos. Sí. Y es donde básicamente Sócrates le empieza a picar. Entonces, cuando nosotros también nos permitimos que existan ciertos matices de gris, donde estos matices de gris sean apropiados, pues ya podemos entonces tener una discusión más amplia, porque como les digo, hay elementos donde sí va a haber matices de gris. Ujú. En este caso, son cuestiones de perspectiva y hay matices de gris. Va a haber situaciones donde ciertos matices de gris no existen. Por ejemplo, como les decía anteriormente. Si alguien me pregunta qué es el agua, Ujú. el agua es un átomo, es una molécula compuesta de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Así es. Aquí no podemos tener una discusión Sí. de qué es el agua, Sí. porque estamos de Ya es algo que acuerdo. está establecido por leyes universales, como está regido, pues. Sí. Ahora, en este caso, estamos hablando de una área donde hay muchos matices, Sí, como les decía anteriormente. la espiritualidad tiene muchos matices, maestro. Sí, claro. O La sea, religión, la política. ahí exactamente hay muchos matices. Sí. Y es donde, como les digo, aún así, donde nosotros, si alguien nos está dando un discurso, debemos tener la capacidad de analizar el discurso críticamente Ujú. y cuestionarlo. Ok. Cuestionarlo para expandir en el punto y encontrar claridad, la mayor cantidad de claridad posible. Porque como les digo, aquí estamos aprendiendo a que no vamos a tomar las cosas como se nos presentan y aceptarlas tal cual, Ujú. lo que vamos a aprender a cuestionar de manera relevante, como decía el mismo Sócrates y como les decía hace ratito, ¿no? El agua, sabemos qué es el agua. Aquí no podemos tener una discusión filosófica acerca de qué es el Sí, agua. sí. Anteriormente sí, porque pues la gente no sabía de química ni nada de eso, ¿verdad? Hay otro filósofo y ese también ese era más troll. Ajá, y no me acuerdo cómo se llama y estaba viendo videos acerca de él. Donde supuestamente Plutón mismo había dicho que un hombre era el único bípedo sin plumas. Entonces este señor desplumó un pollo vivo y se lo llevó enfrente y le dijo, he aquí un hombre. Porque una vez más, Sí. por muy bueno que sean los filósofos, pues no son así gente que lo conocen todo. Entonces, aquí la idea, por ejemplo, de Platón, ¿no? Un hombre es un bípedo sin plumas. Entonces este señor agarra un pollo, lo despluma y lo presenta y dice, he aquí un hombre. No me acuerdo cómo se llama. Entonces, y ese hombre era de la corriente del cinismo, pero eso es otra historia. En este caso, si Plutón hubiera hubiera puesto más atención en la lección de su maestro, Sócrates, no hubiera entrado en esa esquina de decir, un hombre es un bípedo sin plumas. El pollo de Diógenes es, maestro. Sí, gracias, Diógenes, sí. Aquí sale. Muchas gracias. Sí. Entonces, ahí mismo Platón se encerró en una Ahí está. esquina. Sí. Y es lo que su maestro aquí les está enseñando. No se encierren en una esquina. Ujú. Porque si se encierran en una esquina van a quedar en ridículo.
¿Y por qué? No vamos a aprender a discernir o nos vamos a tener miedo de expresar, de compartir, de razonar, como usted dice. Exactamente. Entonces, como les digo, estas cosas han evolucionado, han cambiado y se han hecho cada vez más y más y más complejas. Ahora, como les digo, la meta de esta lección es eso, aprender a hacer preguntas relevantes acerca de un argumento. Otra de Entonces, las cosas, perdón, sí, claro. de las cosas y eso, en lo que decía la compañera acerca de que lo estaba de cierta manera como venerando mucho. Pero una buena conversación siempre es bueno reafirmar la opinión o la creencia o lo que sea del otro primero antes de eso y no de dar su opinión, pero las preguntas es el método más efectivo de llevar a una conclusión, incluso cuando uno tiene una opinión diferente, ¿no? Claro. Como por ejemplo, ella estaba diciendo de acerca de la compañera de uno poder tener su propia opinión. Entonces, si alguien está en desacuerdo de eso y se lo hace saber inmediatamente es cuando comienza la controversia, pero si reafirma el hecho de, porque eso es lo que ella cree, de tener su propia opinión y mantenerla y eso, pues bien, pues si le empieza a hacer preguntas puede llegar a una conclusión diferente donde la propia opinión es importante, pero también que esa se alinee con los pensamientos de los demás para poder estar en armonía y no en desacuerdos, ¿no? Porque en algún punto tenemos que todos estar de acuerdo. Por ejemplo, si se va a poner un cambio de velocidad en la vecindario donde uno vive, porque pasa muy rápido y eso, entonces van a haber posiblemente opiniones diversas, entonces ¿cómo se llega a un acuerdo? Y respetablemente. Sí. No, exactamente. O sea, se busca, bueno, en ese caso se busca coherencia social, ¿no? Entonces, como dice usted, se reafirma lo que se me presenta y entonces se pregunta por aclaración. Porque exactamente en el método socrático no vamos a contradecir. En el método socrático pedimos que se nos aclare el punto. Me dices esto, muy bien, me dices esto. Sin embargo, ¿qué ocurre en esta circunstancia aplicando el mismo ejemplo? O sea que en el método socrático, exactamente, no vamos a contradecir, vamos a aceptar la premisa y basado en la misma premisa que se nos presentó, entonces hacer una pregunta para aclarar la premisa, exactamente. Porque sí, o sea, no es una discusión de que tú estás mal y yo estoy bien y esto y lo otro. No entrar en controversia, sino escucharnos y aclararnos, respetar, para llegar, como dice, al centro. Pues básicamente, o sea, como el ejemplo que pone Rafael, ¿no? Del límite de velocidad. De que sí, quizás me tome más tiempo llegar a donde voy, pero también cabe la posibilidad de que haya menos riesgo de accidente. Sí. Entonces, acepto que sí me voy a tardar más en llegar. Sin embargo, también tenemos que ver la otra parte, Sí. que es el riesgo de accidentes o qué sé yo. Y es donde les digo, ya entramos en un arco iris de matices, ¿no? Sí. En lo que, porque me acuerdo de otro video que estaba viendo cuando querían imponer pues los cinturones de seguridad o que la gente dejara de beber mientras manejaba. Muchas personas lo vieron como una imposición que iba en contra de sus libertades individuales. Entonces, básicamente, si tenemos una conversación socrática con una persona con ese punto de vista, no lo vamos a contradecir. Simplemente vamos a utilizar preguntas relevantes y ejemplos para aclarar lo que en realidad piensan, para ver si tienen ellos mismos claro la idea que ellos están exponiendo, porque básicamente aquí lo que buscamos es básicamente, como les digo, que se nos aclare el punto. Y muchas veces lo que pasa es que la misma persona, como lo habíamos mencionado anteriormente, si en realidad no está segura de lo que está diciendo o nada más está repitiendo lo que alguien más le dijo, no va a saber contestar y quizás se moleste. No porque la contradecimos, sino porque en realidad
no se ha puesto a analizar las cosas, pues un poquito más a profundidad, ¿verdad? De manera generalizada o conforme el tema. De manera crítica. Porque la otra parte de esto es que cuando tenemos que analizar algo de manera crítica o de una manera crítica, vamos a ver los dos lados de la moneda. Eso ya va a ser la lección de mañana. Pero básicamente hoy lo que quiero que aprendan es eso, ¿no? De que se nos presenta una premisa y debemos aprender a hacer preguntas relevantes para que esa premisa quede más y más y más y más y más clara, para ver si el presentador sí ha profundizado en su premisa o nada más no le está exponiendo de manera superficial, como les digo, como un sofista. Entonces, he ahí donde vamos a hacer ese análisis crítico. Sí, porque la clase, no, el enfoque no es los hechos del relato, si era pío no era, o era impío, sino el análisis del relato, ¿no? De que lo podamos aplicar, porque eso es importante, digamos, en el trabajo. Se tienen que poner nuevas reglas, si es supervisor o algo, entonces, ¿por qué lo va a hacer? Tiene que tener algo lógico y eso, ¿por qué lo va a hacer? Por ejemplo, incluso en el hogar, ¿no? Al hijo le puede decir, no salgas porque si te mojas con el agua te va a dar gripe, pero la gripe es un virus y el agua llovida no es la causante del virus. Exacto. Entonces son dos cosas diferentes en que a veces no lo cuestionamos y simplemente así lo aprendimos y lo damos por sentado a que así es. Entonces, pero la lección es acerca de analizarlo y decir, bueno, si el virus, la gripe es un virus, entonces no es eso. Puede venir un resfriado, algo que es diferente, pero no gripe, ¿verdad? Sí, exactamente. Así es. Porque sí, o sea, aquí no estamos en sí aprendiendo la naturaleza del opio y el impío, no. Estamos aprendiendo, así como dice usted, a cómo se llevó a cabo esa conversación y ese análisis de Sócrates hacia Eutifrón para nosotros poder utilizar esas herramientas en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en el examen, porque sí se acuerdan, ¿no? Cuando vimos el examen en línea, son dos puntos de vista y los dos puntos de vista los vamos a discernir utilizando exactamente este método. Y así es como vamos a concluir quién básicamente está un poquito más hacia el lado de lo que podríamos considerar, entre comillas, la razón. La realidad. Más, utilizando sofismo, tratándonos de convencer en algo, ¿no? Sí. Yo escucho audiolibros, estoy escuchando uno que se llama Law School for Everyone. Y lo que tiene que ver con leyes. Es como de 24 horas, me parece, el audiolibro, pero habla de todos estos temas y eso, cómo se llega a la conclusión de una ley y cómo con el tiempo esa ley las cambian porque la estudian de una manera más profunda y donde van buscando la justicia dentro de ello, ¿no? Tal vez es bueno y eso para escucharlo, aprende uno bastante en estos puntos ese del análisis crítico. Sí, exactamente. Maestro, ¿me puede dar el significado de sofista? Sofista es una... ¿Sofista? Sí, el sofismo es el arte de la retórica donde nada más queremos convencer con básicamente argumentos floreados. O sea, es convencer sin sustancia. Convencer. Sin sustancia es el sofismo. Convencer sin sustancia. Ejemplo de sofismo, pues es la publicidad, ¿no? Quieren que les compre su shampoo porque va a hacer que mi cabello brille. O sea que son maneras de persuadirnos Sí, persuadir. sin realmente tener un resultado óptimo. Y no solamente un resultado óptimo, sino me lo hacen que se oiga bonito, pero nada más. O sea, es como comerse una dona. Una dona en sí, pues, está muy sabrosa, pero no tiene muchos nutrientes.
Sí, sí es Así cierto. es el sofismo. O sea, se oye muy bonito, se oye muy elegante, pero no tiene una sustancia. No es sustancioso, no No, nutre, exacto. no No nos, nos nutre. no nos nutre, no alimenta nuestra mente. Ok, ya. Entonces, por eso les decía al principio, ¿no? Antes de que leyeran esto, de que se les iba a hacer enredoso y se les iba a hacer como circular, porque pues no estamos acostumbrados a leer este tipo de cosas, pero ya que se los expliqué, espero que haya quedado pues más claro, ¿no? Sí, maestro. Porque el ejercicio que sigue no se los voy a dar hoy por el simple hecho de que estoy atrasado con las otras lecturas. Creo que las que me mandaron por internet ya las terminé de revisar lo que tenía en el drive. Nada más me faltan las que están en papel. Porque el siguiente ejercicio es eso. Mañana vamos a leer juntos varios artículos y me van a hacer ustedes preguntas, van a ustedes a diseñar preguntas relevantes acerca de los artículos, van a ser artículos de opinión, acerca de lo que leyeron. Entonces, básicamente hoy quiero que la lección del día sea esa, ¿no? Aprendamos a analizar de manera crítica y a formular preguntas relevantes para aclarar cualquier punto que no se nos quede claro, sea del tema que sea, sepamos o no sepamos, porque a veces no es necesario ser un experto en un tema para tratar de cuestionar, ¿no? Porque básicamente cuando se me presenta una premisa y no entendí bien la premisa, pues puedo preguntar y puedo de esa pregunta quizás investigar más para tratar de entender más. Entonces encontrar una fuente y otra fuente y otra fuente y entonces ahora sí llegar a una conclusión. Y como les digo, y como les dice Rafael, esto aplica tanto para la escuela como para la vida. No son cosas que nada más se quedan encapsuladas en el salón, sino son también para la vida. Es como un niño que le pregunta a su papá, ¿por qué existe algo? Un ejemplo, o ¿y por qué tiene esto? Ujú, ¿Y para qué sirve? sí, Donde están en la edad de los por qué. ¿No? O sea, no, sí, o sea, un niño es curioso, por naturaleza es curioso, y esa curiosidad, en vez de apagarla, hay que alimentarla. Sí, sí, maestro. Entonces, pues ellos quieren saber porque pues, son nuevos en el mundo y se les hace curioso. Entonces, nosotros debemos de ser razonables en tratar de contestar las preguntas que ellos tengan, ¿verdad? entonces ahí como Sócrates estaba haciendo a la vez algo curioso, o bueno, no, curiosidad, Sí, es porque que estaba hablando de un fundamento, o sea, algo más basado para que ¿cómo? Eutifrón contestara lo que él quería escuchar. no lo que él quería escuchar, sino que se lo dijera de manera concreta, o sea, como el mismo Sócrates dice, si tenemos la disputa entre que si las plumas pesan más que las piedras, podemos tomar una balanza y podemos aliviar esa disputa. Entonces, ¿cuál es la medida de lo pío? ¿Cuál es la medida de lo impío? Eutifrón le dice, no, pues es lo que le agrada a los dioses. Y Sócrates le contesta, bueno, pero es que tenemos muchos dioses y para lo que algunos dioses es pío, para otros dioses no es pío. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros entonces a una conclusión? Pues ese es el meollo del asunto aquí. Sí, maestro. ¿Sí? De que si hablamos en absolutos, pues es donde nos pintamos en una esquina en ciertas cosas, ¿no? Porque les digo, si hay cosas que claro que no tienen matices, ahí hay cosas que sí. Cuando hablamos de lo filosófico y lo social, hay muchos matices. Cuando hablamos aquello que es empíricamente comprobable, hay matices, pero los matices son más precisos, se podría decir. Bueno, pues como les digo, espero que esta lección les haya servido. ¿Más preguntas o comentarios? Porque les digo, el trabajo todavía no lo vamos a hacer, ¿no? Porque necesito entregarles a todos
sus papeles para que se den una idea de en qué van fallando. Ok, maestro. Maestro, a mí solo me llegó prácticamente como corrección de ortografía. Ahora lo voy a revisar porque tenía mala la computadora y en el teléfono es muy incómodo. Ah, sí, Ahí cualquier cosa le reenvío. muy bien, perfecto. Entonces sería todo de mi parte por el día de hoy. Ok, Nos vemos maestro, mañana. gracias. ¿Sí? Cuídese. Gracias, nos vemos. Gracias, maestro. Feliz tarde. Tenga buen día. Hasta luego. Tarde, hasta luego. Maestro, mañana no sé si alcance a llegar a la clase porque voy a tener una cita.